¿Alguna vez has sentido un odio que te quema por dentro? ¿Una ansiedad que te encierra y no te deja en paz? Seguramente te han dicho que ignores esas emociones, que seas fuerte, pero, ¿y si la verdadera fuerza no estuviera en reprimir, sino en transformar? Marco Aurelio, el emperador de Roma, no era una estatua de mármol, era un hombre que sentía la misma presión, la misma ira y el mismo tormento que tú y que yo. Gobernó en medio de guerras devastadoras, plagas mortales y traiciones que apenas podemos imaginar. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, descubrió un camino para convertir su infierno personal en una libertad inquebrantable. Hoy, voy a revelarte las claves de su transformación para que tú también puedas ser libre. Pocos lo saben, pero el hombre más poderoso del mundo pasaba sus noches no en banquetes, sino en una silenciosa batalla contra sí mismo. En las frías tiendas de campaña, en los campos de batalla del norte, Marco Aurelio no escribía para la historia, escribía para sí mismo. Sus meditaciones son el diario íntimo de un alma en guerra, un manual de campo para domar el caos interior mientras el mundo se venía abajo. Pero esto no es un vídeo de historia, es un mapa que Marco Aurelio dibujó con la tinta de su propia angustia para navegar desde la cárcel del resentimiento y la ansiedad, hasta la tierra abierta y serena de la libertad interior. La promesa no es una vida sin problemas. La promesa es que, sin importar la tormenta que te azote, tú puedes ser el ancla, que puedes encontrar la calma no porque el mar se calme, sino porque aprendes a gobernar tu propia nave. A lo largo de este viaje, vamos a desmenuzar las enseñanzas milenarias que permitieron a un emperador, acosado por el odio y la presión, encontrar una paz que ni todo su poder ni toda su riqueza podían comprar. Y más importante aún, te mostraré cómo puedes aplicar estas mismas estrategias hoy, en tu vida, para desmantelar, ladrillo a ladrillo, la cárcel de tus emociones negativas. Porque la libertad que Marco Aurelio encontró no estaba en el trono de Roma, sino en el trono de su propia mente. Y esa misma libertad, hoy, está a tu alcance. Lección 1. Tu fortaleza interior es la única que nadie puede conquistar. La primera y más crucial lección del viaje de Marco Aurelio es el descubrimiento de lo que él llamaba la ciudadela interior. Escribió: en ningún lugar puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo e imperturbable que en su propia alma. Imagínalo. Eres el emperador del imperio más grande del mundo. Cada día te trae noticias de guerra, plagas que arrasan ciudades, conspiraciones en el Senado y la traición de la gente en la que más confías. El mundo exterior es un huracán constante. La reacción natural es intentar controlar ese huracán. Pero Marco Aurelio se dio cuenta de que esa era una batalla perdida. Él sufría, sentía frustración, sentía ira ante la incompetencia, sentía dolor ante la pérdida, pero en lugar de seguir luchando contra lo que pasaba afuera, cambió de táctica. Se dio cuenta de que su verdadero poder no estaba en controlar los eventos, sino en controlar su respuesta a ellos. En sus propias palabras, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esta idea es la primera piedra de la libertad. Piensa en tu vida ahora, el comentario hiriente de un compañero, la incertidumbre económica, el comportamiento impredecible de un ser querido. ¿Cuánto de tu sufrimiento no viene del hecho en sí, sino de tu lucha constante contra él? Esa voz en tu cabeza que repite: esto no debería estar pasando, no es justo. Esa resistencia es la verdadera fuente de tu tormento. La enseñanza de Marco Aurelio no es de pasividad, sino de redirigir tu energía de forma radical. En lugar de gastar toda tu fuerza mental tratando de cambiar lo que no puedes controlar, inviertes esa energía en construir tu ciudadela interior. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy? Con un simple ejercicio de pausa consciente. La próxima vez que sientas esa oleada de rabia, ansiedad o frustración, detente. Solo por un segundo, no reacciones. Respira hondo y hazte esta pregunta: ¿esto que está pasando o lo que está haciendo esta persona está bajo mi control directo? Si la respuesta es no, tu trabajo no es pelear, sino retirarte a tu ciudadela. Esto no es ignorar el problema,
Es proteger tu paz para poder actuar desde un lugar de calma y razón, no de reacción y caos. Al principio, este retiro durará un instante, pero con práctica, se convierte en tu base de operaciones. Dejas de ser una marioneta de las circunstancias. Dejas de permitir que el mundo exterior dicte cómo te sientes. Estás construyendo un santuario dentro de ti, un lugar al que siempre puedes volver. Esta es la primera y más importante victoria en el camino a la serenidad. Lección 12. El veneno no está en la ofensa, sino en tu juicio. Marco Aurelio nos dejó una de las ideas más liberadoras de la psicología. Si algo te causa angustia, el dolor no viene de la cosa en sí, sino de tu opinión sobre ella, y tienes el poder de cambiar esa opinión en cualquier momento. Pensemos en la traición. Marco Aurelio enfrentó una de las peores. Su general y amigo más leal, Avidio Casio, se autoproclamó emperador al escuchar falsos rumores de que Marco había muerto. Para cualquier otro líder, la respuesta habría sido una furia ciega, una venganza sangrienta e inmediata. Era lo que se esperaba, pero Marco Aurelio, en un acto que dejó a todos perplejos, no reaccionó con ira. No es que no sintiera el dolor o la decepción, era humano, pero había entrenado su mente para crear un espacio entre el evento, la traición, y su juicio sobre el evento. Entendió que la traición era un hecho externo. El daño real, el odio que corroe, venía de su interpretación de pensar que era una catástrofe personal, y eligió no aceptarlo. No permitió que la acción de otro hombre incendiara su paz interior. Vio la situación no como un ataque, sino como el resultado de la ignorancia y la ambición de Casio. Su meta no fue la venganza, sino perdonar, para mantenerse fiel a sus propios principios. Ahora, lleva esto a tu vida. Alguien en el trabajo se lleva el crédito por tu idea. Un amigo revela un secreto. Un familiar te critica. El evento en sí es neutro. Son solo palabras, una acción. Lo que lo convierte en un veneno que te quema es la historia que te cuentas. La historia que dices, me faltó al respeto. Esto demuestra que no valgo nada. Nunca podré confiar en nadie. Esas historias, esos juicios, son los que te mantienen encadenado al odio. El evento pasó una vez, pero en tu mente, a través de tu juicio, lo revives 100, 1000 veces, y cada vez, bebes un poco más de ese veneno. La herramienta aquí es la técnica de la renarración objetiva. Cuando algo te duela, tómate un momento para separar los hechos puros de tu interpretación. Escríbelo, si te ayuda. Hecho objetivo. Mi jefe dijo en la reunión que la idea X fue suya. Juicio, interpretación. Me robó, no me valora, quiere hundirme, siento un odio terrible. Ahora, desafía ese juicio. ¿Existen otras interpretaciones? Quizás se expresó mal, quizás su propia inseguridad lo llevó a hacerlo. Al hacer esto, no excusas su comportamiento, le quitas al evento el poder que tiene sobre ti, te niegas a beber el veneno del juicio. Como decía Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Cuando dejas de aferrarte a tu perspectiva como la única verdad, el daño se disuelve y la libertad empieza. Lección 3. La perspectiva cósmica que disuelve la ira. Una de las mayores fuentes de odio y ansiedad es nuestra tendencia a agrandar los problemas. Una discusión, un error, una ofensa, pueden crecer en nuestra mente hasta ocupar todo el universo. Marco Aurelio combatía esto con un ejercicio mental que llamaba la vista desde arriba. Se entrenaba para alejarse mentalmente de su situación y verla desde una perspectiva cósmica. Escribió: observa las estrellas y mírate a ti mismo corriendo con ellas. Se imaginaba flotando sobre Roma, luego sobre la tierra, viendo toda la historia humana, imperios que nacen y mueren, generaciones que van y vienen, todo el drama humano, como un parpadeo en la inmensidad del tiempo. Desde esa altura, ¿qué tan grande parece realmente esa ofensa de la oficina? ¿Qué tan catastrófico es ese error que cometiste? ¿Importará en un año? ¿En 10? Esta práctica no busca minimizar tu dolor, sino ponerlo en un contexto que le roba su poder destructivo. Es como ver una vela en un cuarto oscuro. Parece la única luz, pero si sales y ves el sol,
te das cuenta de lo insignificante que era esa pequeña llama. Imagina a Marco Aurelio en medio de una campaña militar brutal. La comida escasea, sus hombres mueren. Recibe noticias de una plaga en Roma. La tentación de sentirse abrumado, de odiar a sus enemigos, de desesperarse, debió ser inmensa. Pero entonces, practicaba la vista desde arriba. Veía su guerra como una más entre miles. Se veía a sí mismo como un actor más en el gran teatro del cosmos. Esto no le hacía abandonar su deber, al contrario, le daba la calma y la claridad para cumplirlo sin ser devorado por la amargura. Hoy vivimos atrapados en la vista desde abajo. Las redes sociales nos bombardean con dramas microscópicos, magnificando lo trivial. Una crítica online puede sentirse como un ataque devastador. La herramienta práctica es el ejercicio del zoom out mental. La próxima vez que te sientas consumido por la ira o la ansiedad, cierra los ojos y empieza a alejar el zumo. Visualízate en la habitación donde estás. Ahora, mira tu casa desde arriba. Sigue alejándote hasta ver tu ciudad, luego tu país. Aléjate más hasta ver el planeta Tierra, una esfera azul y blanca flotando en el silencio del espacio. Quédate con esa imagen un momento. Siente la inmensidad. Ahora, desde esa perspectiva, piensa en el problema que te atormentaba. ¿Cómo se ve desde aquí? El problema no desaparece, pero su peso emocional se aligera, pierde su capacidad de secuestrar tu mente. Al practicar esto, desarrollas un músculo de perspectiva, dejas de ser la víctima de tus dramas y te conviertes en el observador sereno de tu propia vida. Lección 4. El obstáculo es el camino. Esta es, quizás, la enseñanza más poderosa y revolucionaria del estoicismo. Casi todos vemos los problemas, las dificultades y a la gente difícil como impedimentos para nuestra felicidad. Marco Aurelio aprendió a verlos como la materia prima con la que se forja el carácter y la serenidad. Escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Piensa en un incendio forestal. Parece pura destrucción, pero después del fuego, el suelo es más fértil. La luz llega a nuevas zonas y la vida resurge más fuerte. Marco Aurelio aprendió a ver cada dificultad como ese fuego purificador. Eran oportunidades. La incompetencia de un subordinado no era solo una frustración, era una oportunidad para practicar la paciencia. La calumnia de un enemigo no era solo un ataque, era una oportunidad para practicar la indiferencia a la opinión de los demás. La enfermedad no era solo dolor. Era una oportunidad para fortalecer la mente sobre el cuerpo. Esta mentalidad lo cambia todo. Dejas de dividir el mundo en cosas buenas que me ayudan y cosas malas que me obstaculizan. Todo se convierte en combustible. Todo te sirve en tu vida. Esto significa que el jefe exigente que te provoca ansiedad ya no es tu enemigo, es tu entrenador personal de resiliencia. El tráfico que te hace hervir de ira ya no es un atasco, es tu gimnasio para practicar la paciencia. La crítica injusta que recibes ya no es una herida, es tu examen final sobre cómo desapegarte del ego. Este cambio de perspectiva es la alquimia definitiva. Transforma el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. Libera una cantidad enorme de energía que antes gastabas en quejarte y resistirte. Ahora, esa energía se dirige a una pregunta mucho más poderosa. ¿Cómo puedo usar esto? La herramienta para cultivar esta mentalidad es el diario de reencuadre. Al final del día, piensa en el mayor desafío que enfrentaste. En lugar de escribir sobre lo horrible que fue, responde a estas 3 preguntas. ¿Qué virtud me dio esta situación la oportunidad de practicar? Paciencia, coraje, perdón, etc. ¿Qué aprendí sobre mí mismo o sobre el mundo gracias a este obstáculo? Si me enfrentara a algo similar en el futuro, ¿cómo podría usar esta experiencia para responder mejor? Hacer esto de forma constante reconfigura tu cerebro. Dejas de ver la vida como una serie de amenazas y empiezas a verla como un campo de entrenamiento diseñado para tu crecimiento. El odio hacia las dificultades se disuelve porque entiendes que son precisamente esas dificultades las que te están esculpiendo, las que te hacen más fuerte, más sabio y, en definitiva, más libre. Lección 5.
la disciplina de la aceptación. Y el amor fati, uno de los conceptos más profundos que Marco Aurelio practicaba, era el amor fati, una expresión latina que significa amar tu destino. No se trata de resignarse pasivamente, sino de abrazar de forma activa y entusiasta todo lo que la vida te trae, lo bueno y lo malo. Es aceptar la realidad tal como es, sin desear que fuera diferente. Marco Aurelio entendió que gran parte de nuestro sufrimiento, especialmente el odio, viene de una guerra constante contra la realidad. Nos enfurecemos porque llovió el día de nuestra boda, odiamos un diagnóstico médico, resentimos una decisión que tomó otra persona. Estamos en guerra con lo que es, y es una guerra que nunca vamos a ganar. Él proponía un camino radicalmente distinto, no solo aceptar, sino amar lo que sucede. Creía que el universo, la naturaleza, es un todo conectado y racional. Por lo tanto, cualquier cosa que te suceda, por dolorosa que parezca, es una parte necesaria del gran tapiz del cosmos. Resistirte es como si una hebra del tapiz se resistiera a su lugar, sin ver que es esencial para la belleza del conjunto. Imagina la libertad que te da esto. Si amas todo lo que sucede, ¿qué puede perturbarte? Si cada evento es bienvenido como parte de tu camino, ¿cómo puede haber espacio para la amargura? Esto se aplicaba incluso a las acciones de los demás. Marco Aurelio se recordaba que la gente actúa según su propia ignorancia o debilidad. Esperar que una persona maliciosa no actúe con malicia es tan tonto como esperar que una higuera no dé higos. Es su naturaleza. Aceptar esto no significa perdonar sus acciones, sino liberarte de la carga de esperar que sean diferentes. En tu vida, el amor fati es un antídoto directo contra el odio que nace de las expectativas rotas. Te enfadas con un amigo porque no actuó como debería. Sientes rencor por el pasado porque no fue como debería. El amor fati te invita a soltar la palabra debería para siempre. La herramienta aquí es el mantra de la aceptación activa. Cuando te enfrentes a algo que no puedes cambiar y que te provoca ira, en lugar de luchar mentalmente, repite esta frase, adaptada de Marco Aurelio: esto es lo que la vida me ha traído, y lo acepto. Lo que haga a continuación, sin embargo, depende de mí. La primera parte de la frase, lo acepto, apaga el fuego de la resistencia inútil. La segunda parte, lo que haga a continuación, depende de mí, te devuelve el poder. Te recuerda que aunque no controlas el evento, si controlas tu respuesta. Aceptar que te han despedido no significa no buscar otro trabajo. Significa que lo harás desde la calma y el propósito, no desde el odio y el victimismo. Amar tu destino no es ser pasivo, es ser el mejor bailarín posible, sin importar la música que ponga la vida. Lección 6. El perdón como liberación del propio carcelero. El odio y el resentimiento son una cárcel que construimos para otros, pero en la que terminamos encerrados nosotros. Marco Aurelio comprendió que perdonar no es un regalo para el ofensor, sino un acto de liberación personal. Es usar la llave para abrir tu propia celda. En sus meditaciones, se recordaba a sí mismo cada mañana: hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, arrogante y grosera. Son así porque no pueden distinguir el bien del mal, pero yo sí puedo, y he reconocido que la naturaleza del que se equivoca es pariente de la mía. Ninguno de ellos puede herirme. Esto no es arrogancia, es profunda humanidad. Se recordaba que los errores de los demás vienen de la ignorancia, del miedo, de la debilidad, características que él también poseía. Esa comprensión es la base del verdadero perdón. No se trata de decir lo que hiciste está bien, se trata de decir: entiendo que tu acción vino de un lugar de debilidad, y elijo no permitir que tu oscuridad apague mi luz. El ejemplo de Avidio Casio es el más claro. Cuando los propios soldados de Casio lo asesinaron y le llevaron la cabeza, Marco Aurelio no celebró, se lamentó por haber perdido la oportunidad de perdonarlo en persona. Su objetivo no era eliminar a su enemigo, sino preservar su propia humanidad. ¿Cuánta energía gastas hoy odiando a alguien por algo que pasó? Ese odio es un fuego que te consume a ti, no a ellos. Ellos, probablemente, ya siguieron con su vida, mientras tú sigues echando leña a las llamas. Perdonar es decidir
conscientemente, dejar de quemarte. La herramienta para cultivar esto es el ejercicio de la humanidad compartida. Cuando te sientas atrapado en el resentimiento, reflexiona sobre estas preguntas, no para excusar a la persona, sino para liberarte a ti, sin justificar su acción. ¿Qué miedo, inseguridad o ignorancia pudo haber motivado a esta persona? ¿Actuado yo alguna vez, aunque sea un poco, movido por el miedo, la inseguridad o la ignorancia? ¿Cómo me está afectando a mí, a mi paz, a mi energía, seguir aferrado a este resentimiento? ¿Qué ganaría yo en paz, libertad, energía si eligiera soltar esta carga? Este ejercicio no te obliga a reconciliarte con nadie. El perdón estoico es un proceso interno, es cortar la cadena emocional que te ata a quien te ofendió, es reclamar tu paz. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Si responden con odio y tú respondes con odio, te has convertido en ellos. Si responden con odio y tú respondes con serenidad, has ganado la única batalla que importas, la batalla por tu propia alma. Hemos viajado a través de los campos de batalla y los silenciosos pasillos del poder, no para estudiar a un emperador, sino para aprender de un hombre que, como tú y como yo, se enfrentó a la ira, la ansiedad y el odio, pero en lugar de dejarse consumir, usó ese fuego como una forja para templar su carácter, esculpir su serenidad y, finalmente, conquistar su libertad. El viaje de Marco Aurelio nos enseña que la serenidad no es un regalo, es una conquista. Se conquista al entender que tu fortaleza está en tu ciudadela interior, a salvo de cualquier asedio. Se conquista al darte cuenta de que el veneno no está en la ofensa, sino en tu juicio sobre ella. Se conquista al elevar tu perspectiva y ver tus problemas como puntos diminutos en el mapa del cosmos. Y sobre todo, se conquista al aceptar la lección más profunda del estoicismo, que cada obstáculo, cada dolor, cada traición, no es algo que te impide avanzar, sino que es el camino mismo, es el combustible para tu crecimiento. Al amar tu destino y perdonar a quienes te han herido, no los liberas a ellos, te liberas a ti mismo. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta es la verdad final que Marco Aurelio nos legó. El odio que te quema y la serenidad que te libera no son condiciones impuestas por el mundo, son elecciones que haces, momento a momento, dentro de tu propia mente.